La exposición que voy a realizar es un proyecto que se llama Detección de Temperatura Corporal mediante imágenes de rostro usando una cámara digital de computadora o teléfono inteligente para la contención del COVID, usando CNN, que significa Red Neuronal Convolucional, y SVM, que significa Máquina de Soporte de Vector. En este proyecto proponemos contener COVID-19 y otras enfermedades contagiosas usando una app obteniendo la temperatura corporal a través de una foto de una cámara digital, una cámara web de computador o una cámara de un teléfono inteligente, siendo como objetivo extraer características faciales con un modelo de red neuronal convolucional o CNN y entrenar un clasificador de máquina vector de soporte SVM para predecir la temperatura a partir de una imagen. CNN o red neuronal convolucional es un tipo especial de redes neuronales multicapa diseñadas para reconocer patrones visuales directamente de las imágenes naturales de píxeles, mientras que SVM o máquina de soporte de vector puede realizar de manera eficiente una clasificación no lineal, especialmente con un pequeño conjunto de datos. El resto de este documento está organizado en introducción, procesamiento de la imagen, modelo CNN y SVM, metodología y resultados y conclusiones. Para ampliar un poquito más, cuando ustedes toman una foto en un teléfono digital, esa foto, la parte más pequeña, así como hacemos la subdivisión de la materia, la parte más pequeña es el átomo, la parte más pequeña de la imagen la llamamos píxel. El píxel tiene varios datos de información y el conjunto de píxeles en sí forman la imagen. Y la resolución es el tamaño de las columnas por las filas de píxeles que tenga una imagen. Mientras tengamos una cámara de mayor resolución, vamos a tener más píxeles en una imagen, mientras que tengamos una cámara de menor resolución, vamos a tener menos píxeles. Entonces, esto es un reto de la investigación para poder hacer una normalización de todas las fotos, siendo de cualquier marca de teléfonos, y poder procesar. La fiebre es uno de los síntomas más importantes del COVID-19. Es un aumento de temperatura corporal y es una parte de la respuesta general del sistema inmunitario del cuerpo. Por lo general, la fiebre se debe a una infección. El rango normal de temperatura del cuerpo humano generalmente se establece como 36.5 a 37.5 grados centígrados. Actualmente, la temperatura se mide con varios tipos de termómetros médicos, así como sitios utilizados para la pared. Refiriéndose a sitios, esa parte del cuerpo, ¿no? Hay equipos que lo toman en la frente, en las manos. Una forma típica es poner un termómetro digital en la boca, la temperatura oral. Esto es relativamente conveniente en contraste con la medición de la temperatura axilar o la temperatura rectal. Sin embargo, todas estas mediciones se realizan por contacto, por lo que no es adecuado para monitorear una multitud de enfermedades contagiosas, ¿no? O sea, lo que debemos tratar de evitar para la medición es el contacto. Y en la figura se muestra el termómetro analógico normal, el digital que es vía oral o axilar, y este es el sin contacto. Y esta foto, la D, representa una imagen de una cámara térmica. Es una cámara muy costosa que la utilizaron y están instaladas en los aeropuertos y centros comerciales para detectar esta temperatura. Pero la cámara en sí, el hardware, es muy costoso más el software. ¿Y cuál es el problema con esto? Como lo dice más adelante, pues esto mide en el sitio, ¿no? La ventaja de medir a priori o estando en la casa
es saber la temperatura antes de yo salir de la casa. Dada la pandemia, es importante que la temperatura corporal sea de una medición sin contacto. Un termómetro frontal infrarrojo sin contacto es un dispositivo portátil como el de la figura C, asequible para medir la temperatura individual, mientras que un sistema de cámara térmica es viable pero muy costoso para monitorear multitudes en sitios públicos, por ejemplo, en centros comerciales, aeropuertos y universidades. Procesamiento de imágenes. El procesamiento completo se divide en tres pasos, en tres grandes pasos. Obtención de la imagen, que es a partir de una cámara de teléfono, de una cámara web, de una cámara digital o de un archivo. La detección de rostros. Dentro de esa imagen no nos interesa la pared, el paisaje que haya, nos interesa el rostro, porque ahí es donde debemos medir. Extracción de características y reconocimiento de temperatura de rostro, ¿no? Ese es el punto. Detección de rostros se centra en la detección de rostros humanos frontales, ¿sí? Ahí tenemos también una restricción. El rostro tiene que estar frontal para la imagen. Ustedes son parte de la investigación al enviarme las fotos que pedí. Muchos estudiantes participaron y varias de esas fotos sirvieron para hacer esta extracción de características, ¿no? Acuérdense que todo esta imagen en píxeles, y los píxeles son números, es una combinación de números. Al final todos son números y un número se lo puede identificar, clasificar, ordenar, etc. Las técnicas de extracción de características ayudan a localizar y extraer características faciales únicas. El sistema de reconocimiento facial utiliza métodos basados en aprendizaje automático para clasificar las características extraídas en una de las clases, pertenecientes a un individuo en particular en la base de datos, ¿no? Para el reconocimiento ya del rostro, lo que quiere decir es que a partir de esa extracción de características, un sistema o una CNN se comienza a entrenar. La obtención de la imagen para el procesamiento es por medio de una cámara digital o de CCTV o cámara web de computadora o una cámara de teléfono inteligente. Esta imagen se envía a una ubicación en el servidor para ser procesada por el algoritmo del software que utiliza CNN y SVM. La detección de rostros consiste en localizar el rostro en la imagen, lo cual es un paso importante para el proceso sucesivo. Se han desarrollado numerosas técnicas para detectar rostros en una sola imagen. Por ejemplo, métodos basados en el conocimiento, enfoques faciales, invariantes de características, métodos de coincidencia de plantillas, métodos basados en la apariencia. Muchos métodos utilizan información de color, es decir, identifican las regiones, mapa de piel, cuyo color es similar al color de la piel, lo que puede restringir significativamente el área de búsqueda. Uno de los algoritmos más exitosos en imágenes visuales es el algoritmo Viola-Jones, propuesto en el 2001. Aquí se resume lo que les acabo de decir. La extracción de la imagen se lo hace por medio de una cámara digital, una cámara web pegada a la computadora o conectada a la computadora, un teléfono inteligente que es hoy en día, según las estadísticas, el dispositivo que más tienen los ecuatorianos, en nuestro caso, una cámara de CCTV, una cámara de seguridad, que actualmente procesa imágenes digitales o desde un archivo. Tengo una foto, cualquier foto, cualquier foto. Dentro de esa foto, si hay un rostro, ¿sí? Si hay un rostro, aquí actúa la CNN, ¿no? La red convolucional. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Todos estos píxeles, todo esto es conjunto de píxeles y va a solamente adquirir los que sean rostros en base
al aprendizaje que ya tiene la CNN, como los mapas de colores, ¿no? Ya sabe que ciertos colores o ciertos números, porque al final los colores se convierten en números, son del color de la piel y eso los van extrayendo y los ponen en un marco hasta hasta recortar totalmente la cara. Y esto de aquí eh, se procesa y saca diferentes características convertidos en vectores o en matrices, ¿no? Acuérdense cuando estudian vectores o matrices y las operaciones entre matrices. Bueno, aquí es donde se usa en toda la ciencia de inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y visión por computadora, se basa en operaciones de vectores y matrices. Esto es un vector y por medio del SVM, que es la máquina de soporte vector que voy a explicar más adelante, yo obtengo ya un detalle donde puedo separar las clases y yo puedo predecir la temperatura. ¿En base a qué? A la información que fue ingresada y comparo con la nueva imagen, ¿no? Esto de aquí siempre hay un entrenamiento, un aprendizaje previo. Los métodos de detección de rostros están bien desarrollados y marcan rápidamente múltiples rostros en una imagen, independientemente de sus tamaños y fondos, utilizando cambios espaciales. El algoritmo Viola-Jones se ha convertido en un método muy común de detección de objetos, incluida la detección de rostros. Viola y Jones propusieron este algoritmo como un enfoque de aprendizaje automático para la detección de objetos, con énfasis en obtener resultados rápidamente y con altas tasas de detección. El método Viola-Jones utiliza tres aspectos importantes. La primera es una estructura de la representación de imágenes denominadas imágenes integrales, en las que las características se calculan tomando en cuenta los píxeles dentro de múltiples áreas rectangulares, es decir, divide toda la imagen en varios rectángulos o matrices. Ok, entonces ya hablamos del procesamiento, cómo obtener la imagen y vamos a hablar de la teoría del CNN y SVM. La CNN o la red neuronal convolucional utilizada se llama, en este caso se llama MTCNN. Es un desarrollo en Python, en el programa Python, eh, que está disponible en Internet y es una red convolucional en cascada, multitarea, como una solución de detección de rostros como para la alineación de rostros. El proceso consta de tres etapas de redes convolucionales que pueden reconocer rostros, ubicaciones de puntos de referencia como ojos, nariz y boca. Este documento, el documento propone la MTCNN como una forma de integrar ambas tareas, reconocimiento y alineación, utilizando el aprendizaje multitarea. ¿Sí? En la primera etapa utiliza una CNN poco profunda para producir rápidamente ventanas candidatas, ¿no? ¿Qué le llama a las ventanas candidatas? Son esos cuadros de píxeles que la subdivide y las que no cumplen las características del color de la piel, por ejemplo, las descarta. Las que cumplen se llaman ventanas candidatas. En la segunda etapa refina las ventanas candidatas propuestas a través de una CNN más compleja. Y por último, en la tercera etapa es una tercera CNN más compleja que las demás para refinar aún más el resultado y generar posiciones de punto de referencia faciales. Entonces, así es como luce una red neuronal convolucional. ¿Qué significa? Que tengo yo múltiples capas. Aquí ingresa una imagen, yo divido esa imagen y a cada imagen lo multiplico por una matriz, eh, dando como resultados matrices para extraer las características o clases, ¿no? Esta de aquí es, por ejemplo, la clasificación de rostros. Esto es lo que hace. Aquí los pone en una caja y aquí comienza a marcar las localizaciones de ojos, nariz y boca.
en esta parte de aquí. Esta etapa de red se llama la refine. Es una red más profunda donde va a encontrar más detalles y aquí van a ver matrices todavía más grandes de 11 por 11 por 28, 3 por 3 por 64.128 y esta pasa a una siguiente etapa de clasificación. Las salidas de RNet de esta etapa, ya sea la entrada, una cara o no, es un vector de 4 elementos que es el cuadro delimitador para la cara y un vector de 10 elementos para localización de puntos de referencia facial. Los puntos de referencia faciales son los puntos en los ojos, nariz y boca. Y la última capa de la que está compuesta la MTSNN es similar a la anterior, a la RNet, pero esta red de salida tiene como objetivo describir la cara con más detalle y generar las posiciones de 5 puntos de referenciales para los ojos, nariz y boca. Esta es la que ya define los puntos de los ojos, nariz y boca. Entonces, tenemos en resumen la clasificación de caras, el cuadro delimitador y la localización de puntos referenciales. Y esos puntos referenciales son el ojo izquierdo, el ojo derecho, la nariz, la comisura izquierda de la boca y la comisura derecha de la boca. Hasta allí yo tengo la cara, yo sé que ya tengo un rostro. Luego, en base a conocimiento previo digital, donde yo ya tengo clasificadas las temperaturas de las fotos que enviaron, ¿sí? Yo ya sé que esta foto del sujeto 1 es de 36.5, la del sujeto 2 es 36.7. Toda se extrae información numérica y el SBM va a comparar las clases. Compara la nueva entrada, compara con su aprendizaje. Pero esta se basa en un fundamento muy sencillo que son los hiperplanos o aumento de dimensión. Entonces vamos a leer el detalle. La máquina de vectores de soporte puede realizar de manera eficiente una clasificación no lineal, especialmente con un conjunto de datos pequeños. Las SVM son modelos de aprendizaje supervisados con algoritmos de aprendizaje asociados que analizan los datos utilizados para la clasificación y análisis de regresión. Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento, cada uno marcado como perteneciente a una u otra de dos o múltiples categorías, un algoritmo de entrenamiento SVM construye un modelo que asigna nuevos ejemplos una categoría u otra, convirtiéndolo en un binario lineal no probabilístico. Un SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un espacio de dimensión alta o infinita para la clasificación o regresión. Intuitivamente, una buena separación la logra el hiperplano que tiene la mayor distancia al punto de datos de entrenamiento más cercano de cualquier clase, llamado el margen funcional, ya que en general cuanto mayor es el margen, menor es el error de generalización del clasificador. Mientras que el problema original definido en un espacio de dimensión finita puede no ser linealmente separable en ese espacio. Por esta razón, el espacio original de dimensión finita se puede mapear en un espacio de dimensión mucho más alta, lo que presumible facilita la separación en este espacio. El SVM multiclase tiene como objetivo asignar etiquetas a las instancias mediante el uso de SVM, donde las etiquetas se extraen en un conjunto finito de varios elementos. El enfoque dominante para hacerlo es reducir el problema multiclase único a múltiples problemas de clasificación binaria. Pues todo lo que les he leído, que es complejo, es abstracto, lo van a entender con este gráfico. Aquí yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Yo tengo un conjunto de mediciones donde sé que una clase o de un tipo son los puntos negros y otra clase son los puntos blancos.
pero yo quiero delimitar, quiero clasificar, quiero decir, si un nuevo punto viene, yo quiero decir este punto pertenece o no a temperatura normal o con fiebre. Entonces, yo aquí delimito con esta raya, ¿sí? Con esta raya de aquí, pero no es suficiente, así que yo debo transformar los datos. La función matemática que se utiliza para esta transformación se conoce como kernel. Y los tipos de kernel son lineal, polinómico, función de base radial o sigmoide. Obtengo esta división que es una recta, ¿sí? Tengo una recta. Y lo que se trata es de encontrar los puntos que estén más cerca de esta recta, que serían los más alejados del resto de conjuntos, obteniendo este gráfico de aquí. Entonces, los puntos que están en estos márgenes se llaman vector de soporte. ¿Sí? Por eso es que esta técnica se llama máquina de vectores de soporte, porque el concepto es simple, ¿no? Yo para clasificar marco una línea. ¿Cuál es el problema cuando no puedo delimitar, cuando vienen muy mezclados, por decirlo así? La solución que SVM propone es aumento de dimensión. Es decir, si aquí tengo dos dimensiones, aumento una dimensión y le pongo una etiqueta a los puntos distintos y ahí los separo poniendo esto entre comillas abajo y esto entre comillas arriba, obteniendo un hiperplano de división. Entonces, esto es todo en el mundo numérico, donde todo se puede con los cálculos, y de esta forma yo tengo diferentes clasificaciones de datos, aunque los tenga mezclado en dos dimensiones, aumento una dimensión, los separo, los clasifico y puedo yo tener una separación muy buena para clasificar. Cuando viene un nuevo dato, yo ya sé si pertenece a una clase u a otra. Entonces, esta es la técnica que se utilizó para la predicción de la temperatura. La metodología, ¿no? Para la creación de la base de datos se utilizan fotos de teléfonos inteligentes de diferentes marcas y modelos, como, bueno, todo lo que son los modelos iPhone, Samsung, etcétera, de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Se recogen estos datos de la plataforma Moodle, también de Instagram, de la app Salud, una investigación previa que se basaba en preguntas, ¿sí? 12 preguntas de cuestionario para saber los síntomas, cómo estaban en un cierto día, ¿no? Se tuvieron 200 imágenes recolectadas y guardadas en la nube Google Drive para ser utilizadas por Python en Google Colab. Google Colab está en la nube, se puede utilizar. Siendo el procedimiento tomarse una foto frontal, medir con un termómetro y enviar esa información, ya sea por Moodle o sea por Instagram, de esta aplicación. El objetivo es integrar a esta misma aplicación este módulo para no solo quedar como pregunta si tiene fiebre o no, sino que marcar la temperatura de acuerdo a la foto. Los resultados de estas fotos son estas fotos tomadas al azar de estudiantes con las temperaturas. El programa, pues, a pesar que mandaron fotos, así solamente va a recortar los rostros y ver la parte de los puntos de referencia para luego procesarlas en el SVM. Están diferentes tipos de teléfonos. Aquí está la clasificación de las temperaturas. Esta es la base de datos de aprendizaje, ¿no? Aquí en esta carpeta están todos los que tenían 36.5, por ejemplo, y aquí en varias carpetas se clasificó y en base a esto se hizo, perdón, el aprendizaje del algoritmo. Estos son los primeros resultados. El estudiante mandó la foto con el termómetro. Aquí está el recuadro, ¿sí? El recuadro que hace MTCNN y los
la ubicación del ojo izquierdo, derecho, nariz y los dos puntos de la boca. Eso es lo que hace el software para centrarse en el rostro y luego entrega este rostro y va a la parte de SBM donde la temperatura que predice es de 36.4 grados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que no hay una precisión, pero tampoco hay un error muy grande para detección de temperaturas. Aquí están las predicciones de más fotos: 36.4, 36.2, 36.2, 36.2, 36.2, 36.5, 36.5, 36.2, 36.2 y 36.2. Estas son predicciones de temperatura en base a las fotos, obteniendo un cuadro de diferentes pruebas de solamente tres categorías, que son 36.2, 36.4 y 36.5, obteniendo un promedio de aciertos del 43.84%, 52.62% y 54.62%. Como conclusiones, tenemos los siguientes. Este estudio permite concluir que usando las imágenes faciales tomadas con un teléfono inteligente eliminan la necesidad de cualquier dispositivo especial, como un termómetro infrarrojo o una cámara térmica, que son equipos costosos y están instalados a las entradas de los lugares de concurrencia masiva, como son centros comerciales, aeropuertos, instituciones educativas, siendo este el punto de control, pues, después de haber la persona recorrido todo el camino desde su casa hasta el sitio. Si estuvo contagiada, pues contaminó o contagió a todas las personas que estuvieron cerca y se incrementa el riesgo de contagiar a otras personas. Esta solución podría ser una implementación económica y conveniente para monitorear la temperatura, especialmente para enfermedades contagiosas relacionadas con la fiebre, como el virus COVID-19, de una población de estudiantes o trabajadores en la industria. Con un conjunto de datos a gran escala, se mejorará aún más la precisión y confiabilidad de la predicción de la temperatura usando un modelo CNN-SBM. Las imágenes usadas fueron tomadas de teléfonos inteligentes de diferentes marcas y modelos. Las imágenes faciales fueron extraídas de una CNN y el entrenamiento con una CBM para predecir la temperatura. Los resultados experimentales podrían mejorar. Actualmente están los casos a la baja, con más datos, y son alentadores para un nuevo método para medir y monitorear la temperatura corporal. Entonces, un resumen de la conclusión es que a gran escala, si tuviera muchas más fotos, este algoritmo para que pueda aprender, la predicción sería más exacta. Y una de las cosas que no se está alimentando es de fotos donde tienen altas temperaturas o confieren, porque los casos están a la baja. Entonces, complementando o entrenando este sistema inteligente de red neuronal, pues se podría dejar a un lado el uso de termómetros y una vez más el teléfono inteligente podría ser una herramienta para medición rápida, simple, directa, eh, y se puede actualizar el estatus de poblaciones de forma muy precisa y a una velocidad que pueda permitir contagios, ¿no? Que pueda restringir contagios.